Hermanos, buenos días. Estamos por iniciar la escuela dominical y nos alegra que todos estén ahí pendientes de cuál es nuestra lección de este domingo y que nos pongan atención para que podamos desarrollar este tema que vamos a tratar este día. Vamos a ver si viene alguna alumna por ahí o un alumno. Ahí viene una. ¡Ah, qué alegre! Hermana Emma, bienvenida. Gracias. Dios la bendiga. Muchas gracias, aquí estamos acompañando. Muy bien, Emita, vamos a estudiar el tema que dice, porque Él vive. Tal vez valdría la pena que diéramos una lectura al tema de hoy. Vamos a buscar el texto áureo que todos debemos de aprender. Yo les recomiendo siempre que lo memoricen para que puedan ustedes realmente tener vocabulario a la hora que van a evangelizar a alguien. Dios quiere que nosotros evangelicemos. Él dijo, vayan por todo el mundo. Vayan por todo el mundo. Y prediquen el evangelio y enséñenle. Los dos grandes ministerios de la iglesia son la predicación o el evangelismo, y el segundo es la enseñanza. La enseñanza. Pero si todos nos dedicamos a la enseñanza y no esperamos que venga una persona nueva a quien enseñar, pues nos vamos a quedar finalmente solos. Porque la iglesia necesita crecer. Cristo murió por toda la humanidad, de todos los tiempos, hasta que Él venga. Así que no es correcto que nosotros no pensemos en abrir nuestro corazón a la gente extraña. Vamos a leer el texto. En mitad leamos Juan 11:25. Dice Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Emita, qué gran promesa. ¿Cuál de todas esas promesas te impresiona más? Cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Dos cosas. Y luego dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Son dos tiempos. Aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga. ¿Cómo te impresiona a ti eso? Lo que pasa es que la gente piensa que cuando uno muere ahí se acaba todo. Pero Jesús nos está enseñando acá que no es así, que nosotros podemos tener la posibilidad de tener una vida más allá de la muerte, que es la vida eterna. ¿Y crees tú eso? Amén. Muy bien, son palabras impresionantes del Señor Jesucristo. Él dice que Él es la vida y la resurrección, y que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, fíjense ustedes que esto es algo impresionante, porque nunca antes nadie había dicho nada de eso. Jesucristo es el autor de todos esos pensamientos. Pero ¿de dónde sale esto? Pues recordemos que estamos estudiando todos los problemas que Pablo encontró en la iglesia de Corintios. Y estos corintios, porque aparte la ciudad era Corinto, pero los que habitantes eran corintios, estos tenían un montón de problemas en la iglesia y le fueron a consultar a Pablo, ¿cómo hacemos con porque la iglesia está llena de gente que piensa de manera diferente? Y Pablo pues les comenzó a resolver sus dudas. Y aquí, después de que hemos visto ya todo cómo resolvió las dudas de los corintios, apareció otros donde Pablo dice que
¿cómo dicen algunos de ustedes, miembros de la iglesia, algunos, que no hay resurrección? Imagínense ustedes una iglesia que no cree que va a haber resurrección. Afortunadamente no era la iglesia, sino eran unos cuantos, probablemente de origen judío o de origen también griego, porque los griegos tenían un pensamiento diferente del que nosotros tenemos. Nosotros creemos que el cuerpo es el estuche donde está guardada el alma, y que el alma es inmortal, y que el cuerpo pues está para irse al sepulcro. Pero los griegos pensaban que el cuerpo tenía presa al alma, y que lo que valía la pena era el cuerpo, y que había que azotarlo para que se portara bien, y que el alma estaba prisionera ahí y deseando salir. Así que, así estos judíos que pensaban de esa manera, pero que vivían en Grecia, probablemente pensaban eso de resurrección. Ay, sí. Los griegos no habían llegado hasta ese nivel. Ellos pensaban que ya se murió uno, pues ya se acabó todo. ¿Cómo piensan algunas gentes, verdad? Que no quieren saber nada de Jesús. Y entonces Pablo se decide a enfrentar el tema y dice: ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Y entonces comienza Pablo y les dice, pero si se predica que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y busquemos ahí en 1 Corintios 15, del 1 al 11. Sí, léelo todo. 15 del 1 al 11, por el que Pablo va a contraatacar. 1 Corintios 15, del 1 al 11. La resurrección de los muertos. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Bueno, mire lo que dice Pablo. Dice que lo vieron hasta 500 personas juntas. Es decir, el Señor Jesucristo se dejó ver de algunas personas, no de los que no creían en Él, sino de los que sí creían en Él, para confirmarlos y tenerlos ya como soldados de la batalla que se venía, que era la conquista de los corazones de los seres humanos de todos los tiempos. Y entonces, para que todos ellos estuvieran seguros de lo que estaban predicando, pues primero le apareció a los apóstoles, pero después le apareció a Pedro, después le apareció a 500 juntos, y por último dice Pablo, y a mí, dice, como un abortivo me apareció a mí cuando ya había pasado cierto tiempo. Y Pablo, acordémonos que era un asesino de cristianos. Lo único que podía convertir a Pablo era la aparición directa del Señor Jesucristo, y eso fue lo que pasó, ¿verdad? Allá cuando iban a Damasco. Y entonces, pues, ahí se le apareció a Pablo, y don Pablo el perseguidor se convirtió en el Pablo el apóstol. El apóstol. Yo siempre he leído estas porciones de que si Cristo resucitó, si no resucitó, entonces no hay resurrección, pero que no tengan pena porque sí resucitó y que nos vamos a ir todos al cielo. Pero lo he oído en los velorios.
el pastor o quien sea quiere asegurarle a los deudos que su muerto se va a ir al cielo. Y se usa pero yo siempre cuando oigo esa frase, digo, sería bueno analizarlo. Y ahora que estamos analizándolo, pues yo me estoy siento muy complacido por eso, ¿verdad? Leamos ahora entonces del 15 al 14. El 15:14 dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe. ¿Tú qué piensas de ese pensamiento de Pablo? Lo que pasa es que nosotros como cristianos, si efectivamente no creemos que Jesús resucitó de los muertos, entonces todo lo demás se queda en un limbo y no tenemos esa esperanza de que podemos tener una vida eterna con Él en el cielo. Entonces estaba recordando también un ejemplo de la resurrección que tenemos, que fue la de Lázaro, porque Lázaro estaba muerto, pero Jesús lo llamó para que saliera de la tumba y resucitó. Entonces, si Él lo hizo con Lázaro, lo puede hacer también con nosotros. Eso solo depende de la confianza y de la fe que tengamos en las promesas del Señor Jesús para nosotros. Sí, Pablo acepta discutir el asunto. Entonces comienza y dice, bueno, si Cristo no resucitó, entonces de balde nuestra predicación. Somos hallados nosotros como testigos falsos del Señor Jesucristo. Y si Él no resucitó, entonces la fe de toda esa gente que pone su confianza en Jesucristo es inútil, no sirve para nada, porque los muertos que no resucitan, pues se olvidan. Y entonces nos están diciendo los que quieren atacarnos que como Cristo no resucitó, que no existe nada, sino que solo vivimos aquí como que somos animalitos y de ahí nos vamos a morir y vamos a quedarnos solos con el esqueleto. Y lo más triste sería que uno fuera su fe, que lo ha mantenido durante mucho tiempo, pues no sirva realmente de nada. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 16. En el 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Sí, porque lo que hacían estos atacantes de la resurrección de Jesús no era atacar directamente a Jesús dentro de la iglesia, sino decir, bueno, lo que pasa es que no existe resurrección, los muertos no resucitan. Pero no decían Jesús no resucitó, sino solo decían los muertos no resucitan, tratando de evadir el enfrentamiento. Por eso Pablo es que va directamente, dice, si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Tampoco Cristo resucitó. ¿Y cómo te sentirías tú si Cristo no hubiera resucitado? Triste y sin esperanza, porque como nosotros sabemos que Él siempre anunció su muerte, pero asimismo también anunciaba que al tercer día iba a resucitar. Y yo creo que como seres humanos, nosotros, si Él no hubiera resucitado, pues se hubiera cumplido lo que dice la palabra de Dios, que nuestra fe sería vana e inútil. No solo sería vana, sino que la vida no tendría razón de ser. Porque aquí cuando venimos aquí a nacer al planeta Tierra, pues la vida nos da muchos golpes, nos da muchas inseguridades, soportamos muchos desprecios y muchas cosas. Y prácticamente no tendríamos nosotros ningún incentivo para continuar viviendo. Posiblemente algunos hasta se suicidarían con más frecuencia que ahora, ¿va? Porque, bueno, pero no tengo sentido yo aquí, ya me aburrí de estar aquí, mejor me quito la vida, ¿verdad?
Pero Pablo entonces dice, da el anuncio, ¿verdad? Da el anuncio. Si 50 lo vieron, si lo vieron sus discípulos, si lo vio su hermano, si lo vio, pues me apareció a mí también, entonces yo tengo algo que decirles. Y leamos ahora el 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo ha resucitado de los muertos, es decir, que la muerte no pudo con Jesucristo, porque la muerte no es más poderosa que Jesucristo, sino que Jesucristo es el Hijo de Dios con poder para destruir la muerte. Y allá decía, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque todo es sorbido en victoria. Y hermanos, nuestra fe es la resurrección del Señor Jesucristo, porque si Él no hubiera resucitado, aun el hecho que lo hubieran crucificado no hubiera tenido sentido. Por eso dice con ánimo muy jubiloso, dice Pablo, ahora Cristo resucitó, pero luego dice primicias de los que durmieron. ¿Quiénes son los que durmieron? Los que ya murieron. Primicia, ¿qué es una primicia? Es como la primera vez que sucede algo. Pero digamos, en el caso de Lázaro, ya había sucedido. ¿Qué diferencia había entre la muerte de Lázaro y la muerte de Jesús? Complicado, ¿eh? Bueno, yo lo que estaba pensando es que, digamos, en el caso de Lázaro resucitó de la muerte y se quedó viviendo en la tierra. Mas, sin embargo, Jesús, cuando murió, cuando resucitó, primero fue al Padre y de ahí regresó otra vez a la tierra. Entonces sí hay una diferencia entre uno y otro. Muy bien, alumna distinguida, pero le voy a contar algo más yo. Sí, Lázaro resucitó, pero resucitó en la carne. Y Lázaro tenía que volver a morir otra vez. Mientras que Jesucristo resucitó, pero no en la carne, sino ya con su cuerpo glorificado, tal como se vive en los cielos. Y entonces Él podía pasar paredes, podía aparecer y desaparecer a voluntad. Por eso Pablo dice, bueno, si se les apareció a 500, se les apareció a los discípulos aquellos de Maús, se les apareció también a los apóstoles, a las mujeres. Es decir, Jesucristo, la resurrección de Jesucristo era diferente, por eso dice que es una primicia, es la primera vez que sucedía, porque Jesucristo era un ser celestial aun cuando estuviera en la carne. Cuando Él se despojó de la carne y su cuerpo fue glorificado, pues Él tenía la capacidad que tienen todos los seres celestiales que están bajo la dirección de Dios de aparecerse y desaparecerse. Así que Pablo casi grita, ¿va? Ahora Cristo resucitó, primicias de los que durmieron es hecho. Pero una primicia va seguida ¿de qué? Pues de más casos iguales. En lista está mi hija, ¿va? Sí, la primicia es, digamos, el primer fruto. Pero digamos, por ejemplo, yo tengo aquí un minanzal que ya me dio un nance. Es su primicia. Pero el año entrante esperemos que de unos 100 o 1000. Yo estoy cada vez que paso por ahí le digo, bueno, vos, ¿y qué pasó con vos? Y ¿dónde están los demás nances? Eso quiere decir pues que detrás de la resurrección de Cristo va a venir la
la resurrección de todos los que creyeron en Él. Porque leímos en nuestro texto, ¿verdad? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Pablo tiene razón de escribir, ¿dónde está muerte tu aguijón? El aguijón como que si fuera una avispa que le mete a uno el venenito de la muerte. El 22 leamos, ¿eh? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vivificado quiere decir que va a volver a vivir. Todos los que estamos en la carne, hijos de Adán, del pecado original, pues vamos a morir irremediablemente, porque dice la palabra, está escrito que el ser humano viva y que tenga que ser juzgado. Pero en el caso de Jesucristo, su resurrección no es para que lo juzguen, sino para que de una vez vaya allá con el Padre Celestial al paraíso. Así como en Adán todos mueren, es decir, todos los que vivimos en la carne, todos morimos, pero en Cristo todos serán resucitados. Es una gran promesa y yo creo en esa promesa. ¿Y tú la crees? ¿Y usted la cree, hermano? ¿Usted la cree o es de aquellos que dicen en la iglesia, bueno, la muerte existe, pero pues a ver si hay resurrección? Y la gran noticia del domingo de resurrección es que Cristo resucitó. Leemos ahora la gran noticia en el 15:57. Seguimos en 1 Corintios 15, ahora el 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria, no porque nosotros la merezcamos, sino que por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que Dios espera que nuestro agradecimiento al Señor Jesucristo nos motive a enseñarles a otros, y no solo a enseñarles, sino a enseñarles a los que no conocen. Hay tanta gente, estamos rodeados de tanta gente que no conoce, que perdemos nosotros el tiempo cuando andamos haciendo cosas que se quedan y descuidamos el evangelismo. Y esa es una de las misiones no solo de la iglesia, sino de todos los cristianos alrededor del mundo, porque Cristo murió, porque Cristo vive. Por eso nosotros tenemos que dar gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la victoria va a ser que vamos a estar allá con Él, porque Él mismo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y luego tenemos el 58. Esa es la conclusión. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, mire, hermosa conclusión. Todo eso está bonito, ¿ah? Está bonito que vamos a resucitar. Está bonito que el Señor resucitó y que Él fue la primicia. Está bonito. Pero hay una conclusión de Pablo. La conclusión no es, bueno, entonces si ya ustedes ya están salvos, entonces solo llegan a cantar a la iglesia y a oír un sermón que por una oreja les entra y por la otra se les salga y ya está, ya somos buenos cristianos. No somos buenos cristianos. Si somos buenos cristianos tenemos que ser cristianos aquí, allá, donde quiera que estemos, y lo primero, nuestra plática tiene que ser siempre hablando de Cristo, porque esa es la voluntad de Cristo. Él dijo, vayan por todo el mundo. No dijo, quédense ahí donde están en su casa, como que están huyendo del coronavirus, encerraditos en sus casas. No, Él dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Así que, hermanos, dice, estad firmes y constantes. Yo quería también comentar eso porque, como decía mi papá, no necesariamente solo porque nosotros hagamos
creamos, sino que también nos manda que estemos firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor. Entonces tenemos 3 tareas también que tenemos que cumplir, porque entonces sabremos también que todo lo que hagamos para el Señor en ningún momento va a ser en vano, sino que el Señor no se queda con nada y siempre, siempre nos va a dar la recompensa. Y debemos estar firmes. Firmes quiere decir bien parados, bien parados. No esos que hoy de un día están parados y otro día están acostados, otro día están hincados, otro día están caídos. No, Dios quiere que usted sea firme cristiano y que Dios cuente completamente con usted. Y constante constante es en tiempo y firmeza es en altura. Pero esa es la conclusión de nuestra lección. Y está bonito todo aquello, pero Dios quiere que sigamos creciendo. Eso quiere decir que nuestro conocimiento y nuestro servicio al Señor sea siempre cada vez más y más hasta que Dios nos recoja. Dios los bendiga, hermanos. Es un gusto saludarlos y haber estado con ustedes en esta mañana. Gracias, doña Emma, por su presencia con nosotros.